Buenas tardes, buenas noches, gracias Ale. Fui alumno, sí, hace 25 años, un poco más, creo que estaba sentado por ahí, hace mucho ya. Voy a intentar charlar con ustedes poniéndome dos sacos a la vez y espero que no sean contradictorios, el de economista y el de ministro. A nosotros nos toca, a los que nos gustan las cosas públicas, siempre, digamos, no solamente pensar Mendoza, sino pensar para ser en Mendoza. Tenemos un elemento más y usamos mucho más las restricciones. Tenemos que, en términos más de economista, tenemos que trabajar mucho con qué restricciones tenemos y qué instrumentos tenemos, que es el hecho central cuando uno está haciendo política económica. Entonces uno cuando mira los instrumentos de política económica, pensando en un desarrollo sostenible de la provincia que incorpore no solamente la acumulación de capital, sino también muchas otras variables que en Mendoza siempre estuvieron muy presentes en su historia, el tema social, el tema ambiental, el equilibrio territorial, etc. Uno tiene que ver qué instrumentos son los que cuenta el gobierno provincial o los gobiernos municipales, según el lugar que esté, y qué instrumentos corresponden a la política nacional y qué puede hacer para influir en las políticas nacionales. La mayoría de los instrumentos de política económica están en el Estado Nacional. El Estado Nacional tiene el gran instrumento fiscal, tiene el instrumento monetario, según la visión que tengan de la economía, lo incorpora al tipo de cambio real o lo pueden poner separado, como les parezca. Tienen la política crediticia, no solamente banco, maneja la política crediticia. Lo pueden incorporar en la política monetaria o tenerla fuera nuevamente, según la visión que tengan. Tienen la relación con los otros países, hace acuerdos de libre comercio, que no son temas menores en todo eso. Tienen todo el marco regulatorio a partir de la gran mayoría de las cosas, muchas cosas que en Mendoza perdimos de vista en los marcos regulatorios. Y ahí uno se da cuenta que Mendoza es, como decía Giorgi, una de las economías más transables del país. Nosotros, hasta el comercio es transable, en cual, como contaba Giorgi, en la mayoría de las provincias el comercio es un bien no transable, en Córdoba para el ciudadano común. Acá el comercio es transable, vamos a comprar a Chile. Si la mayoría, y en los Andes han puesto un Falabella que es gigante, que es más grande que Falabella de la capital federal. Y lo han hecho para nosotros. En Chile, este primer semestre fueron 2.600.000 visitantes, 1,5 millones de acá. El 60% que van y vienen pasan por acá, somos de acá. Vamos, venimos, todo el tiempo comprando. Entonces tenemos una economía muy transable. Y eso, los mendocinos, tenemos que animarnos a hablar de la macro e intentar todos juntos influenciar en la macro. Porque la macro nos complica mucho. Y hemos estado muy callados, y eso no es pelearnos con el gobierno nacional, no es tener miedo, tenemos que defender lo que hacemos, lo que somos, y plantearlos todos juntos. Algunos ejemplos de los problemas que tenemos, que nuestra economía es una economía con plazos de maduración de la inversión mucho más largos que la pampa húmeda. Hagamos el ejemplo sencillo. Plantamos vid hasta que tenemos vino, para seguir con el ejemplo que daban años. ¿Cuántos años pasan? Contra plantar soja o plantar maíz, que en 6 meses tenemos el cultivo listo. Y tenemos que animarnos a discutir la integración con el mundo y la tasa de interés que tenemos que tener. Hoy, con la mejora que hay en términos financieros, seguimos teniendo que por un crédito a 7 años la Argentina paga casi 6%, Chile paga 2%, Perú, Uruguay y otros países vecinos pagan 2,5%, número redondo. Y eso, cuando uno hace un proyecto de inversión y aplica tasa de descuento, como seguramente le enseñará Claudia todavía, que debe estar haciendo proyectos, cuando los plazos son largos, eso es muy significativo. Aparte del riesgo que podemos meter a eso. Entonces tenemos que animarnos a discutir y tenemos que intentar en algún momento, no es momento, en las discusiones federales, de que si somos un país federal, el Banco Central tiene que tener un comportamiento federal. No puede tener el comportamiento que tiene hoy en día. El tipo de cambio no está en discusión en la Argentina. Si uno saca, y permítanme leer, yo con esto no quiero decir que el tipo de cambio que quiero sea este.
No, simplemente voy a decir un dato de lo que pasó. Si uno agarra el tipo de cambio multilateral de la primer presidencia, de la única presidencia que tuvo Néstor Kirchner, el dólar hoy costaría 26 pesos en promedio. Cuando Mendoza crecía 2003, 2004 al 15% y la tasa de interés era baja, el tipo de cambio real multilateral, bien dicho, del promedio de la presidencia de Néstor Kirchner hoy sería 26 pesos. El tipo de cambio real multilateral del primer gobierno de Cristina Fernández sería 22 pesos hoy. No quiero decir que el dólar haga esto, ojo, vuelvo a decir, son cómo influye en la época de cómo crece Mendoza y cómo no crece Mendoza. Es cierto que ese tipo de cambio real multilateral, en algunas economías, como bien dijo Giorgi, tenían retenciones muy altas. Y permítanme leer, porque mi memoria no es buena, si encuentro el papelito. En el maíz tenía 20%, el trigo el 23%, el girasol el 32%, la carne el 15%. En general la economía mendocina el 5%. Si a 22, por decir un número, le sacamos el 32% del girasol, llega el tipo de cambio de hoy. Pero si a 22 le sacamos la retención de 5, no llegamos al tipo de cambio de hoy. O sea, como bien dijo Giorgi, la quita de retenciones pegó mucho más fuerte y equiparó en términos generales el tipo de cambio real multilateral de la pampa húmeda, pero no de las economías regionales. Nosotros tenemos que animar a discutir eso. Tenemos que, sabiendo que eso tiene costos, y hay que animarlo. Otro tema que nos complica, los costos logísticos. No les quiero leer números, pero básicamente enviar un contenedor de vino, y sigo con el mismo ejemplo, de Mendoza a Buenos Aires, cuesta más del doble que sacar el mismo contenedor de Buenos Aires a Nueva York. De Mendoza a Buenos Aires tenemos 1000 kilómetros. De Buenos Aires a Nueva York, 8000. Y nos cuesta esos 1000 kilómetros más del doble. O sea que internamente pagamos más de 20 veces lo que cuesta un flete de Buenos Aires a Nueva York. Esas son obras de infraestructura que tenemos que tener. No es lo mismo producir en Junín, provincia de Buenos Aires, que en Junín, provincia de Mendoza. Hay 1000 kilómetros de diferencia y los costos son muy grandes. Chile, de cualquier lugar de Chile al puerto de Valparaíso, tiene un costo de flete de $300 promedio, número redondo. En la Argentina, sacar de Mendoza hasta Valparaíso son 1700, el mismo contenedor. O sea, tenemos que... Eso son las cuestiones que es la macro en general, digamos, y tenemos que animarnos a discutirlo. Y para discutirlos, esos temas, al igual que los acuerdos de libre comercio, antes de ir a la conclusión, ustedes, nuevamente, para seguir con dos ejemplos, Estados Unidos, que contaba Federico, cuando un mendocino exporta mosto concentrado, paga $130 la tonelada por entrar en Estados Unidos. Si exportas de Chile, paga 0. Cuando un mosto va a costar, no sé, el precio de hoy, $800 la tonelada, 750, $900. Digo, es un número significativo. Cuando exportamos a México, pagamos el 16% de arancel. Por lo mismo que Chile paga 0. Y no estamos presentes en la discusión de la política comercial del gobierno nacional. De este gobierno nacional, del anterior gobierno nacional y de hace rato, digamos, no estamos presentes en la discusión. Chile tiene 65 acuerdos de libre comercio. En la Argentina, si consideramos Mercosur y lo consideramos por países, con suerte tenemos 10. Chile tiene acuerdos de libre comercio con el 90 y no sé cuánto por ciento de la economía mundial. No me acuerdo si el 96, el 95 de la economía mundial. Nosotros no podemos llegar con eso ni al 12 de la economía mundial. Y la única forma que uno tiene para intentar influenciar sobre el gobierno nacional es que los mendocinos recuperemos algo que teníamos, que era discutir todos juntos con el gobierno nacional. Ponernos en temas que nos pongamos de acuerdo después de mucho tiempo, ir a hacer planteos en la medida posible únicos con el gobierno nacional. Es una tarea difícil. Venimos de una época, y no quiero meter política, donde era difícil sentarse en una mesa, acordar temas y a partir de ese acuerdo ir a discutir todos juntos contra el gobierno nacional.
Yo mañana tengo que estar en Buenos Aires con lo que hemos llamado la mesa vitivinícola. Hay gente, productores desde Alvear hasta Lavalle, de bodega de Argentina hasta los productores más chiquitos, y voy a ir, si van, con los 13 legisladores nacionales que tiene Mendoza, los 3 senadores nacionales y los 10 diputados nacionales. Después de hablar muchas veces con esa mesa, donde está el sindicato también, de trabajadores de viña. Alguna vez salió en los diarios que de esa primera reunión casi terminan a las trompadas, y fue verdad, casi terminan las trompadas. Pero la tarea es encontrar puntos en común para ir a pedirle cosas, y mañana vamos con una agenda donde hemos consensuado 6 temas. Y vamos a intentar, no digo que lo vamos a encontrar alguna solución. Eso los mendocinos estábamos acostumbrados a hacerlo. Federico contaba recién temas de la promoción industrial. Durante muchos años, cuando los mendocinos sufríamos la promoción industrial, trabajábamos todos juntos. Los empresarios, los académicos, los dirigentes políticos de todos los partidos políticos. En alguna curva de la historia la perdimos. Tenemos que recuperar eso. Hay que volver a recuperar esa institucionalidad que tenía Mendoza, de entender que tenemos que encontrar puntos en común para trabajar juntos. Tenemos temas regulatorios. Voy a dar un ejemplo regulatorio que está de moda, la energía. En la Argentina, el marco regulatorio vigente, que viene desde la época de Cavallo, en términos sustanciales, y no que lo quiera criticar, simplemente es un dato, la mayoría fue hecho en aquella época, ni lo quiero, tampoco estoy opinando bien, estoy diciendo datos. En energía eléctrica, el costo de generación de energía y de transporte es básicamente uniforme en todo el país. ¿Eso está bien o está mal? No lo sé, pero claramente perjudica a las provincias que generamos energía. Ustedes se acordarán, los más viejos, que al lado de los Nihuiles existía Industrias Graci, antes de ese marco regulatorio, porque no había precio uniforme de la generación para todo el país, ni del transporte para todo el país. Es más, en el transporte hoy, el nodo en el cual se mide el transporte de energía es en Ezeiza. Entonces una empresa en Mendoza tiene el costo del transporte y las pérdidas del transporte eléctrico de Mendoza o de los Nihuiles, y sigo en el mismo ejemplo, de los Nihuiles hasta Ezeiza y de Ezeiza hasta Mendoza. Paga el transporte de ida y vuelta en lugar de tener transporte cero. Esos temas de generación de energía son mucho más caros, y no es que me quiera borrar Federico, y mucho más importantes que la carga de ingresos brutos. En plata, lo que paga Plastiandino, que es un empresario de esta casa de estudio que fue un licenciado en administración. La factura de luz que paga Hugo Bianchi, lo digo con nombre y apellido, no me voy a poner colorado, porque fue compañero mío de la facultad. Estudiaba una carrera, yo estudiaba otra. La factura de luz que paga, injustamente, desde mi humilde punto de vista, y es como todas las cosas vinculadas con la economía, opinables, es injusto. Y no lo discutimos. No veo la discusión de cómo vamos a plantear esto. Uno puede encontrar montones de ejemplos de esos, de marcos regulatorios que condenan la economía mendocina. Vamos a los instrumentos provinciales. Las provincias tienen, en general, el instrumento más importante es el instrumento fiscal, el instrumento central. Puede tener algún instrumento crediticio, en Mendoza muy menguada porque perdimos los bancos públicos y perdimos los bancos privados de capital mendocino en el 2007. Seguramente los que les guste la historia o los que son más grandes se acordarán que en Mendoza había muchos bancos privados provinciales también, el BUSI, el Regional de Cuyo, el Crédito de Cuyo, etc. Que había muchos bancos que conocían la idiosincrasia nuestra. Si mi memoria no me falla, en el 2007 se vendió el último. Y los bancos provinciales no tenemos más y nos quedamos con el Banco Nación como agente financiero. Con lo cual está menguado eso también, pero está algún instrumento regulatorio y trabajar sobre la calidad de los bienes públicos, como bien marcó en su exposición Jordi. Voy a hablar del instrumento más fácil y que es más mensurable, el instrumento fiscal. Y voy a ocupar 2 segundos el papel de Martín
Kessner, amigo mío, que es el que en realidad tiene eso y el que sabe de eso. Le voy a decir 2 o 3 numeritos, para no aburrir. En Mendoza, en el 2015, de cada 100 pesos que tuvimos de ingreso, 93 se gastaban sin prender la luz de la casa de gobierno. De cada 100 pesos, 93 pesos. Quedaban 7 para hacer todo lo demás. En esos 93 pesos se gastaban sueldos, en sentido amplio, incluyendo colegios privados que se transfieren para que se lo paguen los colegios privados, los subsidios que andan para algunos colegios de la universidad, por ejemplo, todo lo que es salario del Estado, los contratos de locación, las transferencias a la comuna, a las comunas, los intereses de la deuda pública y el subsidio al transporte de colectivo, que es muy chiquito, lo pueden sacar y la cuenta va a seguir dando 92 y algo, si lo quieren dejar adentro. O sea que te quedan 7 pesos para prender la luz de la casa de gobierno, comprar las tizas, comprar los remedios, hacer la obra pública, lo que quieras. Con esos 7 pesos, si no, tenés que tomar deuda, y está lo que contaba Federico del déficit fiscal. Esa misma cuenta, tomado 10 años antes, te daba 70 pesos cada 100, te quedaban 30 pesos libres de política económica. Traído a plata del 2015, esos 23 pesos extra son 9.500 millones de pesos. En algún momento, entre el 2006 y 2015, dejamos consolidado algo de ese 23 puntos, que es lo que limita el instrumento fiscal. Ese mismo periodo, como dijo Federico, el gasto público de la provincia pasó de 14,4, si mi memoria no me falla, puntos del Producto Bruto Geográfico a 24,1. Subimos casi 10 puntos en esos 10 años del gasto público provincial. Sobre la calidad de los bienes públicos, de la educación, de la seguridad, de la salud de la provincia, cada uno tendrá su opinión si mejoró en los 10 años la educación de Mendoza, si mejoró la seguridad de Mendoza o si mejoró la salud de Mendoza. No voy a opinar porque van a decir ya me meto mucho en política, pero bueno, cada uno tiene una opinión si eso mejoró, olvidémonos. La obra pública no subió, cayó. Como término de Producto Bruto, en el 2006-2007 era más grande que en el 2015. Y ese incremento se justificó de 3 maneras casi iguales. Casi iguales. Casi un tercio fue mayor presión tributaria nacional, casi un tercio fue por déficit fiscal, que pasaste de un presupuesto que estaba equilibrado a uno que tenía un déficit de casi 3 puntos del Producto Bruto, y mayor presión tributaria provincial, que subió 3,5 puntos, como decía. Consolidamos una presión tributaria complicada. Tenemos un Estado que el instrumento fiscal lo tiene muy atado, no tiene mucho para hacer. Porque si cerramos la casa de gobierno y seguimos pagando salario, intereses de la deuda, además nos gastamos casi todos los ingresos del gobierno, nos quedan 7 pesos cada 100, con lo cual te queda poco dinero, incrementamos la presión tributaria, no tenemos obra pública, bueno, ese es el problema. Y eso es lo que hay que intentar solucionar de a poco. Y ese es el desafío, no de este gobierno, empieza en este gobierno, el desafío de los mendocinos, recuperar el instrumento fiscal. Alguna vez se probó, y yo laburé como un enano para la ley de responsabilidad fiscal, la verdad que no sirvió, porque no tomamos conciencia del instrumento fiscal. Fue una ley que se elaboró mucho, se elaboró bien, en aquel momento parecía que tenía consenso, pero no lo tenía. Al poco tiempo ya se empezó a cambiar y se terminó en el 2008-2009, no me acuerdo en cuál de los 2 años se terminó. Hay artículos que están vigentes, pero la verdad que no tienen sentido, pero ahí terminó. Ese contexto que comentaba Giorgi, y hago un comentario sobre el corto plazo. En Mendoza el Producto Bruto este año está complejo, claramente. Cayó la actividad del agro muy fuerte y de la industria vinculada con el agro. El PBG se calcula precio constante del año 93 por cantidades. O sea, no hay precio, hay cantidades. Si vos tenés menos cantidad
de uva, menos cantidad de fruta y por ende menos industrialización, menos vino, te cae el Producto Bruto, porque no estás viendo precios. Estos precios subieron en términos reales, pero vos en el PBG ves cantidades solamente. Te cayó porque la industria más importante que tenemos nosotros y que es un gran generador de Producto Bruto es YPF, y el consumo de nafta cae fuertemente. Y nos va a caer también más cuando cierren dentro de unos días el aeropuerto. Va a haber una menor cantidad de servicios turísticos, etcétera, etcétera. La buena noticia, como dijo Jordi, los mismos problemas puestos en el 2017 te van a hacer que suba. Cualquier cosecha va a ser mucho más alta que esta. El cierre del aeropuerto no va a estar, con lo cual lo va a comparar por arriba y a cualquier mayor demanda de combustible te va a subir. Eso, este año hay un problema y el año que viene va a ser mayor, digamos, no hay inconveniente. ¿Son malas noticias? No. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde vamos? Aparte de la institución. ¿Qué pensamos en el gobierno que tenemos que ir? Tenemos que ir a recuperar lo que fuimos y hay que mirarse para atrás. Mendoza tuvo muchas cosas desde lo académico, y en esta casa hay que decirlo, en esta universidad daba clase Cortázar. No sé si a ustedes les gusta leer literatura, pero en el único lugar que dio clase Cortázar fue acá. Esta universidad y la educación de Mendoza era de primer nivel, hay que recuperarlo. Profesores nuestros, de los tres hablo, se iban con las becas que se ganaban el día que se iban, con el plan Cuyo, si no me equivoco, digamos. Hacíamos cosas bien en esa época. ¿Y qué teníamos desde lo económico cotidiano? Desde lo económico cotidiano teníamos que esta provincia conseguía la forma de que se hiciera un dique cada 4 años y medio, un poquito más, cada 4 años y 7 meses. No es casualidad que Pescarmona apareciera acá, que la metalmecánica de Mendoza fuera tan fuerte. La metalmecánica de Mendoza tuvo un señor muy inteligente, una familia muy inteligente, muy emprendedora, con mucha fortaleza para ver, y un contexto que favorecía. Se hacía un dique cada menos de 5 años. Y lo perdimos. El último dique de Mendoza se terminó en el 2002. Si tuviéramos suerte, que creo que la tenemos, y que creo que si bien en política todo cambia todo el tiempo, creo que vamos a ir y comenzamos por Tezuelo de manera rápida. Van a faltar 6 años para que termine. Vamos a pasar del 2002 al 2022, 23. De 5 años vamos a pasar a 20. Y lo que tenemos que aprovechar con Portezuelo, y por eso me detengo un segundo, es que si Portezuelo es de Mendoza y la venta de energía es de Mendoza, generamos un fondo necesario para volver a armar la cadena de los fondos de los diques nuevamente. Y la metalmecánica de Mendoza tiene que volver a ser, al igual que la construcción que trae aparejado y los servicios logísticos que trae aparejado todo eso, motor de la economía mendocina como lo fue. Otro tema que tiene que volver a restituirse es el tema petrolero. Es verdad, como dice Federico, que el petróleo se está acabando de manera convencional. Nuestra apuesta de mendocino por el petróleo tiene que ser los crudos pesados. Giancanelo, para ponerlo con nombre y apellido. Nosotros tenemos parte de Vaca Muerta que es marginal, no está en el núcleo de Vaca Muerta. Nuestra apuesta es el desarrollo de crudos pesados. Y estamos trabajando en el desarrollo de un plan de crudos pesados, que es lo que tenemos que discutir, porque tiene muchas complicaciones, como todo petróleo, como toda actividad extractiva, como la minería, tiene muchas complicaciones de mucho tipo. La cuestión del ambiente está. Por suerte ya estamos probándolo sin que nadie lo vea en Giancanelo R, en el área de Giancanelo R. Tenemos que volver a poner en valor toda la parte logística que Mendoza está. Mendoza es siempre el 4% de lo que quieran, de población, de Producto Bruto. Si tienen alguna duda, Mendoza es el 4%. Y en transporte somos más del 10%. ¿Por qué? Por el corredor bioceánico. Somos 2 veces y media Mendoza en transporte. Entonces tenemos que volver a hacer que el gobierno nacional mire el corredor bioceánico de acá, la ruta 7, que el proyecto está siendo estudiado por el BID ya, de volver a poner en algunos planos doble vía, en otra parte un tercer viaducto, que es la palabra correcta, arreglar la curva Soberanía, la curva de Guido, arreglar el túnel Caracoles, que es el túnel cuando vamos a Chile lo vemos a la derecha, etcétera, etcétera. Eso ya lo estamos haciendo con el BID. Como lo estamos haciendo con una empresa nacional que se llama Evisa, los estudios de
de la presa Chacra de Coria, del Baquiano, de Uspallata, de los otros 5 diques que hay al lado, arriba, 4 diques arriba y uno abajo de Portezuelos del Viento, etcétera, etcétera, Cordón del Plata, para que los proyectos estén. Eso tenemos que recrearlo y tenemos que recrear las leñas. Es cierto, es lento, sí. San Juan con el paso de Aguanera lleva 10 años y le faltan 10 años. Pero si no empezamos, no se hace nunca. Y hay que empezar a hacerlo. Yo creo que más allá de las restricciones, si los mendocinos entendemos que tenemos que discutir con el gobierno nacional temas como mendocinos nuevamente, que alguna vez se hizo, y nosotros lo entendemos, y vamos a ir con todos lo que tengamos que ir, con los empresarios, con los trabajadores, ojalá vayan, hay uno solo que ha dicho que no puede mañana, con los 13 legisladores nacionales por Mendoza, a discutir una actividad, pero tenemos que hacerlo en todos. Tenemos que animarnos a discutir temas que son tabú en la Argentina. El tema de los acuerdos de libre comercio parece un tema tabú en la Argentina. No se puede nombrar. No se puede nombrar el marco regulatorio eléctrico. Y las empresas mendocinas, como por ejemplo Global Metal, tiene que ir a pedir subsidio al gobierno nacional, y digo una empresa que creo que está en el CEN, cuando en realidad tendría que tener la electricidad más barata del país, junto con Neuquén y Corrientes. Porque no discutimos el marco regulatorio, pero nos parece tabú discutir esas cosas. Y tenemos que aprovechar lo que tenemos. Yo creo que si nos miramos a nosotros mismos lo que hicimos alguna vez y lo adaptamos, Mendoza va a cambiar otra vez. Vamos a volver a recuperar todo el sendero. No quiero dejar pasar un párrafo de minería, que lo nombró Federico. Digamos, la minería es un tema que en Mendoza tenés la suerte hoy día de tener un marco regulatorio estable. Puede gustar o no, cada uno puede tener su opinión. Yo tengo la mía, a mí me gusta, lo digo. Al que no le guste, a mí me gusta. Tenés una ley nacional de glaciares que en Mendoza ya está bastante elaborado, y perdónenme el término, la cuestión de los periglaciares. Tenés la Ley General de Agua de Mendoza, que es importantísima para Mendoza y que te da un marco general a todas las actividades, no a la minería, cualquiera. Y tenés la famosa Ley 7722. Eso ya está vigente. En ese marco tenemos que buscar la licencia social para hacerlo. Y no la tenemos que hacer a las apuradas. No hay que hacerla con nada. Hay que ganar confianza. Y hay que generar que todos se escuchen, que todos opinen, que todos lo hagan. Y para eso es lo que estamos intentando hacer. Si hay licencia social y si hay algún emprendimiento que pase por eso, es lo que hay que hacer. Pero sin apurarse. No hay que ponerse plazos para eso. Hay que generar el clima respetando las 3 leyes que hoy en Mendoza ya son parte de nuestra institucionalidad, y hacer lo que podamos hacer. Nosotros entendemos que hay actividad que se puede hacer y por eso convocamos al diálogo respetando las 3 leyes. Por último, un párrafo. Hay que fomentar las empresas mendocinas y el emprendedurismo de acá. Un amigo mío, grande él, más grande que yo, siempre dice que es mejor hablar con el emperador de Roma que con el pretor de Galilea. Si nosotros tenemos que ir a buscar, no es lo mismo buscar que alguien invierta en Mendoza hablando con ellos, más allá que en una mesa chica podamos discutir, que ir a hablar con el gerente de una empresa que después tiene que mandar un memo a no sé dónde, que va el mail después a otro lado y después cuando te vuelve, bueno, la verdad que perdés personalidad. Tenemos que volver a creernos, como decíamos en una época, que tenemos al emperador, volver a hablar con los emperadores. Por más chicos que sean, son nuestros emperadores. Tenemos que fomentar a nuestros emperadores. La otra oportunidad que tenemos, que es muy grande, es todo lo que viene por energías renovables. Me parece que en Mendoza no le hemos dado valor. Es de cortísimo plazo. La oportunidad que Mendoza tiene por la falta de energía del país es muy grande. Y ahí tenemos problemas, como en todo. Somos la provincia más al norte de la pata que puede tener posibilidad de energía eólica, por ende la que menos viento tiene. Estamos justo al norte, pero podemos entrar. En el sur de Mendoza podemos entrar. Y somos la provincia más al sur de la energía solar, de la que también la que menos provincia tenemos. ¿Pero qué tenemos? Tenemos la institucionalidad. Podemos hacer proyectos y lo podemos llevar adelante. Del gobierno de Mendoza hicimos un proyecto propio en la licitación, que lo hicieron los empleados públicos de la Casa de Gobierno, lo hicimos con los funcionarios del área de energía, y humildemente con este señor, y fuimos a una licitación de un proyecto
de la contratación de potencia térmica que el gobierno nacional hizo. Y ganamos, entramos. Se eligieron 19 proyectos, uno nuestro, el único que llevamos. A energía renovable, el lunes próximo, si tenemos suerte, vamos a ir con 12 proyectos nuestros, más allá de lo que los empresarios hayan hecho. Nuestros proyectos. Proyectos que hemos hecho, todo. La declaración de impacto ambiental, el estudio económico, el estudio social, todo. Son nuestros. Y llevamos socios. Vamos a ir con 2 parques eólicos, con dos parques eólicos, 3 microturbinas, que en Mendoza se habla históricamente y nunca se han hecho. Hemos recreado proyectos de la década del 50, que lo hemos actualizado, y 7 parques solares, algunos grandes y otros chiquitos. Vamos con 12 proyectos. O sea, y ahí, si tuviésemos, en el primer caso que ya ganamos, fue una inversión de 100 palos verdes, 100 millones de dólares. El gobierno de Mendoza no pone un peso. Es más, cobró. Vendimos, a los socios les vendimos el proyecto, que usamos la plata para hacer los otros proyectos, y nos quedamos con una participación de la sociedad. En estos 12 proyectos es imposible que ganemos todos, no vamos a ganar menos de la mitad. Pero si tuviéramos la suerte de ganar todos, son 300 millones de dólares. Y podés generar entre todos la misma energía, si bien falta potencia, por si hay algún especialista energético, la misma energía que Potrerillos. Y ahí hay una oportunidad. Uno tiene que estar atento en la diversificación que ve, y cuando uno piensa la economía tiene que pensarla mirando por qué restricciones tiene y qué oportunidades te da la realidad. Nosotros creemos, más allá de que este ministerio no cuenta con el instrumento fiscal, no tengo un peso, no lo voy a llorar los pocos mangos que tengo para hacer cosas, pero no tengo un peso, y no lo voy a tener el año que viene, de acuerdo a los números fiscales que le dije, y seguramente el que sigue tampoco. Pero estoy convencido que si gestionamos las cosas y volvemos a mirarnos y a encontrar lo que fuimos y hacemos los planes que tenemos y somos capaces de encontrar en Mendoza que los temas nacionales volvemos a discutir todos juntos, a lo mejor no tenemos éxito bajo este gobierno o bajo este ministro, pero si recreamos eso, muchas de las cosas nacionales se recrean nuevamente como lo consiguió Mendoza antes. Mendoza consiguió muchas cosas antiguamente, entre otras que se hicieran tantos diques, por ejemplo. Y tenemos que volver a hacerlo. Y si aprovechamos las oportunidades que nos da, las grietas que nos da la economía, y hoy en día hay una grieta muy grande en lo energético, por ejemplo, yo creo que vamos a ser capaces de crecer mucho más de lo que creemos. Y yo no digo que vaya a jugar a la NBA, no me acuerdo qué ejemplo diste, a la NBA, pero si generamos algún equipo, a la NBA se le gana, muchachos. Y hay que mirar el futuro con esperanza. Es cierto, el equipo de básquet nuestro que perdió ahora nuevamente con la NBA y que perdió la mayoría de los partidos, pero algunas veces se le gana. Y para eso tenemos que laburar todos juntos, tenemos que entender hacia dónde vamos, volver a recrear el instrumento fiscal poco a poco y aprovechar las grietas. Y en eso, ustedes acá en la facultad son fundamentales. Tienen que estudiar en qué lugares puede crecer Mendoza y entenderlo de a uno, de a chiquito. En la micro está el tema. Tenemos que volver a mirar la micro de la economía mendocina y la macro ir a discutirla todos juntos. Muchas gracias.